Lo del encuentro no había salido bien, y la pausa se había prolongado demasiado. Dos hombres se observaban el uno al otro con atención y cautela. Uno de ellos, el mayor, con sienes plateadas y una mirada penetrante, era el padre de Valentina. Pablo, propietario de un banco, lucía un aspecto que confirmaba su alto estatus social. Un buen traje, un reloj caro de una marca conocida en la muñeca, incluso el rastro de un noble perfume masculino. El otro hombre, de pie enfrente, era aún muy joven. Vestido de manera sencilla, su aspecto decidido y sus ojos brillantes indicaban que no era para nada tímido. Y a pesar de que llevaba unos vaqueros económicos y una simple camisa del mercado local, tenía algo que no se podía comprar con dinero, un sentido de dignidad personal. Este es Domingo, el novio querido de Valentina. La chica suspiró con tristeza. No era así como Valentina había imaginado este encuentro cuando decidió presentar a su novio con su padre. Las esperanzas de que todo transcurriera tranquilamente casi se habían desvanecido, a pesar de los intentos de suavizar la situación. La antipatía mutua, que se había establecido firmemente desde los primeros segundos del encuentro, era innegable. La sabiduría y la experiencia ganaron en este duelo de miradas. «Bueno, joven, ¿a qué te dedicas?», preguntó Pablo en tono protector, mientras seguía observando atentamente al potencial yerno. «Trabajo como mecánico en una estación de servicio», respondió Domingo con voz tranquila, sin avergonzarse de su profesión. Valentina intentó añadir tímidamente: «Domingo es el mejor trabajador. La gente viene de toda la región. Incluso hacen cita con anticipación». Pero el padre no reaccionó a este comentario, ni siquiera volvió la cabeza hacia su hija. Entrecerrando los ojos, Pablo continuó con el interrogatorio. «Así que eres un trabajador, y has decidido unir tu vida a la de mi hija, que terminó la escuela de música, la universidad extranjera. Has decidido unirte a una chica que gasta más en cosméticos de lo que tú ganas. Papá, basta», gritó Valentina mientras inflaba los labios con disgusto. Pero el joven ni siquiera alzó una ceja ante el evidente deseo de humillarle y sacarle de quicio, manteniéndose en un estado de absoluta calma. Claro, la opulenta casa de su novia sorprendía y abrumaba con su magnificencia a un trabajador común a primera vista, pero Domingo ya sabía desde el principio a lo que se enfrentaba y estaba listo para una conversación así. «Entiendo su ironía», dijo Domingo, «pero Valentina y yo nos amamos de verdad, y no pienso quedarme en lo que he logrado. Tengo planes y estoy seguro de que podré mantener a su hija». Pablo simplemente sonrió con malicia y preguntó: «¿Qué planes puedes tener tú?». «Para tener planes se necesita un capital inicial. ¿Esperas mi dinero, quizás?». La paciencia del joven estaba al límite. «No necesito su dinero. Yo mismo ganaré y lo lograré todo por mi cuenta. Se lo prometo». Pablo exclamó: «¡Qué palabras tan grandilocuentes! Tenga cuidado con lo que desea. Me gustaría saber el apellido del futuro millonario, no vaya a ser que me pierda un artículo sobre usted en la revista Forbes». El chico respondió con un tono completamente tranquilo: «Mi apellido es Cortés». Y entonces sucedió lo inesperado. Pablo se quedó petrificado, mirando al invitado con los ojos abiertos por la sorpresa. «¿Cortés? ¿Domingo Cortés?». Pablo examinó al invitado y preguntó con los labios pálidos: «¿Te criaste en un orfanato?». Domingo se sorprendió, pero aún así respondió: «Sí, pero me escapé de allí, 6 meses antes de graduarme». «¿Y cómo lo sabe?». «Valentina te lo contó». Ahora la cara de Pablo se tiñó de un color rojo intenso. Parecía que en el siguiente momento el corazón del hombre simplemente estallaría de emoción. Valentina se asustó de verdad y se lanzó en ayuda de su padre. Pero Pablo se recuperó bastante rápido, apartó suavemente a su hija y con paso decidido se dirigió a la caja fuerte, sacó de allí un papel y, haciendo una mueca de odio, agitó el testamento frente a los jóvenes. «Este es el testamento, donde casi todo, después de mi muerte, pasa a mi hija».
¿Ven esto? Mírenlo por última vez. Los jóvenes miraron a Pablo con desconcierto, esperando más explicaciones. De repente, con un movimiento brusco, el hombre rompió el documento por la mitad con las palabras: «Mientras ustedes estén juntos, no recibirán nada de mí, no obtendrán de mí ni un centavo». Los ojos de Valentina se agrandaron. La chica se agarró la cabeza y gritó desesperada: «Papá, ¿qué estás haciendo? ¿Te has vuelto loco?». En los ojos de Valentina quedaron atrapadas las lágrimas. En su mirada había ofensa y desconcierto. «¿Qué te hemos hecho? ¿Por qué nos odias tanto?». Pero Pablo continuó rompiendo furiosamente el papel en pedazos. La hija solo movió la cabeza y entendió que seguir conversando era inútil. Mirando con tristeza lo que ocurría y, con voz tranquila, dijo a Domingo: «Vamos, ayúdame a recoger mis cosas. No pienso quedarme más en esta casa». Valentina tomó de la mano a su prometido y lo llevó a su habitación. Allí, la joven agarró una bolsa de deporte y comenzó a meter apresuradamente lo más necesario. Domingo, abrumado por el lujo del hogar de la novia, observó durante un tiempo la preparación de Valentina y luego no pudo evitar hacer la pregunta que le atormentaba. «Valentina, ¿estás segura de lo que estás haciendo? Es una decisión muy importante». «Sí, estoy absolutamente segura», dijo Valentina, y de repente se detuvo y se volvió parcialmente para ver la expresión del rostro de su prometido. «Tal vez eres tú el que no está seguro de querer estar conmigo. ¿Puede ser que ahora no me necesites cuando me he quedado sin herencia?». Domingo movió las manos. «¿Qué estás diciendo? No permitas ni siquiera pensar en eso. Sabes que te amo más que a mi vida. Solo no quiero que luego te arrepientas de tu decisión. Sabes que no podré ofrecerte las mismas condiciones de vida». La joven abrazó a su amado y miró en sus profundos ojos. «Domingo, estoy lista para seguirte hasta el fin del mundo». La sinceridad de estas palabras no dejaba lugar a dudas. El chico se rió y dijo: «Ahora mismo vamos exactamente allí, al fin del mundo, pero si estás segura, entonces adelante». El padre caminaba nervioso de un lado a otro, midiendo con pasos la enorme sala de estar. Al ver en el pasillo a los jóvenes con una gran bolsa en las manos, el hombre se detuvo y, con enojo, advirtió: «Valentina, estás cometiendo un error. Piensa bien y no tomes decisiones apresuradas. Aún puedes quedarte». La joven dijo con pesar: «Lamento mucho que no respetes mi decisión, papá. Me voy para siempre, adiós». Aún incapaz de aceptar la excesiva autonomía de su hija, Pablo gritó a lo lejos: «Valentina, puedes regresar en cualquier momento, pero sola. Entonces resolveremos todo con el testamento. Serás rica y todo te irá bien». La joven miró a su padre con desdén y dijo: «No necesito tu dinero. No todo en la vida se mide con dinero. ¿Cuándo vas a entender que la verdadera felicidad no se compra con dinero?». Durante todo el trayecto, Valentina guardó silencio. El extraño comportamiento de su padre la entristecía y no la dejaba en paz. ¿Qué había pasado? ¿Qué hizo que Pablo se encolerizara tanto y reaccionara de manera tan agresiva? No encontraba respuesta a esas preguntas. Así es como Valentina veía a su padre por primera vez en su vida. Antes, Pablo nunca había presumido de su riqueza, y desde pequeña Valentina había aprendido a aceptar el bienestar con calma. Pero en ese momento, Valentina solo lamentaba una cosa: que no había tenido tiempo de decirle a papá lo más importante: la joven está esperando un hijo. Quizás, si Valentina hubiera confesado esto desde el principio, el corazón de Pablo se habría suavizado y se habría evitado esta escena desagradable. Pero, lamentablemente, ya era demasiado tarde. Se había dicho y hecho demasiado, y Valentina tomó la decisión en favor del hombre que amaba, lo que significaba que se olvidaba de una vida sin preocupaciones y sin necesidades. Valentina nunca pensó que acabaría prácticamente en la calle. Durante la primera mitad de su vida, Valentina ni siquiera sospechaba que existiera una vida diferente, menos rica y menos acomodada.
La joven pensaba que la pobreza y la miseria solo existían en los cuentos de hadas. Siempre que Valentina se recordaba, tenía todo. El enorme cuarto infantil de la pequeña princesa estaba lleno de montones de conejitos de peluche, ositos de peluche y muñecas con trajes de encaje. Sobre la cuna, con suaves ondas de encaje, colgaba una tela rosa, y la niña se sentía como una hada en un mundo mágico y maravilloso. Con los años, la habitación se convirtió en el refugio de una adolescente rebelde. Un equipo de música con altavoces, pósters de rockeros famosos, computadoras portátiles, teléfonos y toda clase de gadgets. Valentina tenía todas las últimas novedades y no se privaba de nada. A su regreso, después de estudiar en el extranjero, Valentina encontró su habitación de siempre, decorada en tonos pastel, con un enorme espejo de cuerpo entero y un gran vestidor. Además, la joven tenía un pequeño coche rojo. El padre siempre adivinaba los deseos de su hija y no escatimaba nada para Valentina. Valentina no necesitaba nada, pero desde pequeña, el mismo papá le había enseñado que debía ganarse todo. Buena conducta, excelentes calificaciones, ayuda en casa. Estos requisitos le parecían lógicos y bastante razonables. Sí, precisamente el padre siempre se encargó de la educación de Valentina. Fue Pablo quien formó el carácter de su hija y forjó su voluntad. Valentina casi no recuerda a su madre. En su memoria quedó solo una imagen borrosa y la sensación de manos cálidas y cariñosas sobre su cabeza. Cada noche, su madre se sentaba al borde de la cama de la hija, acariciaba a Valentina y contaba otro cuento sobre princesas hermosas, dragones malvados y valientes caballeros. Y en cada cuento, el bien siempre vencía al mal como debía ser. La madre repetía sin cesar día tras día: Valentina, eres lo más precioso que tengo, te amo mucho y siempre te amaré. Y luego, la madre se fue. Esto ocurrió de manera inesperada y rápida. Valentina ni siquiera tuvo tiempo de asustarse y comprender lo que había pasado. Solo al crecer, Valentina supo que su madre había tenido una enfermedad incurable que había estado torturándola y consumiéndola por dentro durante varios años. Pasaron 3 años en los que vivieron solos con su padre. En la casa, por supuesto, había cocinero, ama de llaves, jardinero y demás. Pero todos ellos, en conjunto, no podían, ni siquiera parcialmente, reemplazar a la madre. Finalmente, la niña se acostumbró a esa vida y, sintiendo la responsabilidad, trató de cumplir con las tareas que podía como ama de casa en la gran casa. Por la mañana, Valentina acompañaba a su padre al trabajo, ajustando con cuidado el nudo de la corbata y arreglando su peinado. Por la noche, ayudaba a poner la mesa para la cena, colocaba los utensilios y se aseguraba de que papá comiera bien. Pero un día, absolutamente inesperadamente para Valentina, apareció Marina en sus vidas. Aún muy joven, alta y esbelta, con un maquillaje llamativo y un escote revelador. Descifrar las intenciones de esa chica no era difícil incluso para una niña pequeña. Al conseguir la tarjeta bancaria sin límite del marido, la joven esposa al principio enloqueció. Marina pasaba todo el día en boutiques y centros comerciales y por la tarde llegaba a casa con un montón de bolsas de papel de marcas famosas y hasta la noche las revisaba en su habitación. El esposo se conmovía al ver los ojos admirados de la chica y trataba de pasar por alto esta pasión. Después de todo, Marina había sufrido en su juventud, vivía muy modestamente con el salario de una simple secretaria. A Valentina le desagradaba categóricamente la madrastra. Toda la cortesía fingida de Marina terminaba en cuanto el padre se volvía. En ese momento, Marina se convertía en una persona real, centrada en sí misma. Pero el hombre enamorado no quería ver los defectos de su elegida, y la hija no quería decepcionar a su padre y decir lo que pensaba.
Por lo tanto, con el tiempo, se estableció un acuerdo tácito entre la madrastra y la hijastra. Simplemente vivían en universos paralelos y solo en ocasiones excepcionales se permitían hacer comentarios la una a la otra. Y fue precisamente Marina quien inculcó en la cabeza del esposo la idea de que Valentina debía irse al extranjero a estudiar. Al parecer, de esta manera, Marina quería deshacerse de la odiada hijastra, soñando con que la chica se casaría allí y se quedaría en el extranjero para siempre. Pero las esperanzas no se cumplieron. Después de haber estudiado diligentemente, un hermoso día Valentina apareció nuevamente en el umbral de su casa natal con un diploma en las manos. Al regresar, Valentina continuó ignorando a la hermosa muñeca mecánica que paseaba por la casa con atuendos vulgares y translúcidos. La joven tenía preocupaciones muy diferentes. Ahora, como una especialista diplomada y seria, la joven vino a trabajar al banco con su padre. Pablo permanecía fiel a sus convicciones y planteó las mismas exigencias. La posición y el alto rango aún debían ganarse. Por lo tanto, a pesar de su origen, Valentina tuvo que comenzar desde lo más bajo. Al principio, la joven se movía por los pisos en calidad de pasante. Luego, durante un tiempo, Valentina trabajó como cajera y ahora la joven ya había ascendido a consultora financiera. La hija del banquero no se sentía ofendida por un avance profesional tan lento. Con gusto Valentina aprendía los secretos y matices del sector financiero nacional. ¿Y qué prisa había? ¿Y para qué? Valentina no tenía necesidad de dinero y el ansia de poder no le era propia. Un día, al regresar a casa durante una tormenta torrencial y con visibilidad reducida, Valentina atropelló algo y pinchó una rueda. La carretera estaba desierta y esperar ayuda de los conductores que pasaban era una tarea inútil. Afortunadamente, cerca había una estación de servicio para automóviles. Un joven trabajador, desde lejos, notó a una frágil muchacha que confundida rondaba cerca del automóvil y de inmediato se apresuró a ayudarla. La sonrisa sincera y los vivos ojos grises le agradaron de inmediato a Valentina. Al mirar en esos ojos, la muchacha comprendió que la simpatía era mutua. Así fue como conoció a Domingo. Sin embargo, la infancia y juventud del nuevo conocido eran radicalmente diferentes del pasado de Valentina. Domingo no recordaba a sus padres en absoluto. Desde los 2 años y medio, el joven vivía en un orfanato. Las paredes pintadas de azul y la atmósfera impregnada de formalidad nunca le gustaron a Domingo. Domingo siempre sintió que vivía una vida que no era la suya. Los estrictos límites de las reglas asfixiaban su personalidad fuera de lo común y no le daban tranquilidad. Por eso, sin esperar a alcanzar la mayoría de edad, Domingo simplemente se escapó de allí, como entonces le parecía, a la libertad. Al principio, Domingo pasaba todo el día caminando por las calles, durmiendo en la estación de tren e incluso casi se unió a una pandilla. Lo que lo salvó de los primeros pasos en el camino criminal fue, curiosamente, la aparición inesperada de la policía. Los nuevos amigos fueron llevados a la comisaría y Domingo logró escapar. Después de esto, el joven llegó por pura casualidad a una estación de servicio en las afueras de la ciudad. Domingo llegó allí justo en el momento en que había muchos clientes, y él mismo se ofreció a ayudar a los trabajadores a lidiar con el flujo de personas, llevando ruedas, levantando el gato, apretando tuercas. El muchacho inteligente y trabajador agradó a los empleados. Un colchón cómodo en una pequeña habitación cálida, un trabajo interesante con un salario decente, una cafetería con comida sabrosa cerca del trabajo, un bosque a poca distancia y un autobús al centro de la ciudad cada 20 minutos. ¿Qué más necesitaba un joven romántico, cansado de las estrictas reglas impuestas por la sociedad? Esa vida libre le gustó a Domingo. En los últimos años, el joven se ganó el respeto y la confianza de la dirección. Domingo, lentamente pero con seguridad,
se estaba familiarizando con la reparación de automóviles y mostraba buenas habilidades para este oficio. Los clientes habituales ya estaban bien informados sobre las hábiles manos del ingenioso joven maestro y querían ser atendidos solo por Domingo. Y luego apareció Valentina, una chica sorprendente, refinada y de ojos claros, un verdadero ángel en carne y hueso, la chica de sus sueños. El único inconveniente era la posición social de Valentina. Después de todo, era hija de un banquero. Domingo, un ex huérfano, trabajador y vagabundo sin vivienda propia, comprendía perfectamente que no estaba a la altura de una chica así. Pero Valentina era tan amigable y natural, tan diferente de todas esas chicas de la alta sociedad, y se llevaban tan bien juntos que la indecisión del joven se fue desvaneciendo poco a poco. Al principio solo eran amigos. A veces, Valentina se detenía en el trabajo de Domingo de camino a casa, y juntos comían el famoso shawarma del cocinero local y tomaban café en vasos de papel, charlando alegremente y mirando los coches pasar. De vez en cuando se encontraban en la ciudad, paseaban por el parque, se subían a los carruseles, hacían tonterías y reían. Reían casi siempre. Tan fácil y agradable era estar juntos, y la amistad se fue convirtiendo gradualmente en algo más. Ese sentimiento maravilloso, que nacía en lo más profundo, hacía que el corazón latiera dulcemente con cada toque accidental, y con el primer tímido beso, latía tan fuerte que parecía que iba a salir del pecho. Domingo recordaba bien el día en que una completamente confundida y abatida Valentina le mostró una pila de pruebas de embarazo, todas con el par de rayas inconfundibles. Ese día puso todo en su lugar en su relación. Domingo dijo con determinación: «Valentina, te amo y quiero que siempre estés conmigo». Ahora la decisión estaba en manos de Valentina. Pero, ¿qué había que pensar? Claro, la chica había tenido admiradores antes, pero, por lo general, eran chicos ricos y egocéntricos que gastaban sin control el dinero de sus padres y no querían hacer nada en la vida. Sí, la invitaban a restaurantes caros, podían darle regalos todos los días. Pero con ninguno de esos chicos Valentina se sentía auténtica, tal como era. Con ninguno de esos chicos podía simplemente caminar descalza por el borde del bosque. Ninguno de esos chicos podía regalarle el mundo entero, como lo hacía Domingo cada día. ¿Qué más había que pensar? Entre los jóvenes todo estaba decidido, definitiva e irrevocablemente. Solo que el padre de Valentina se opuso a su decisión. Por eso Domingo estaba muy nervioso. Llevar a Valentina a su cuarto de herramientas, claro, era imposible. Domingo tampoco podía alquilar un buen apartamento. Afortunadamente, un conocido tenía un diminuto apartamento vacío en un viejo edificio en las afueras. El barrio no era el más seguro, pero ¿qué se le iba a hacer? Valentina había hecho su elección y tenía que acostumbrarse. Lo importante era que estaban juntos, porque, como dicen, no importa dónde, importa con quién. Al cruzar el umbral, Valentina, conteniendo la respiración, recorrió con la mirada cautelosa su nuevo hogar. El lugar no había visto una renovación en al menos 25 años. Viejos papeles pintados en las paredes, una lámpara antigua y torpe junto a un sofá hundido, un escritorio y un armario con una puerta torcida. Además, aquí claramente nadie había pasado la noche en un par de años. Todo estaba cubierto por una gruesa capa de polvo, racimos aterradores de telarañas colgaban del techo y a través de las ventanas sucias parecía que afuera había niebla. Domingo observaba atentamente la mirada de Valentina y tenía mucho miedo de su reacción, pues se podía entender a la chica. Solo su vestidor era del tamaño de todo este apartamento, y probablemente Valentina nunca en su vida había visto un lugar tan descuidado. Internamente, Domingo ya estaba preparado para la indignación de la chica, pero Valentina sorprendió al joven.
Después de estudiar cuidadosamente el volumen de trabajo, la chica sonrió alentadoramente y fue a buscar un cubo y un trapo. Domingo respiró aliviado. No, el chico no se había equivocado con Valentina. A esta chica no se la podía quebrar tan fácilmente. Y eso significaba que ninguna circunstancia los separaría ahora. Juntos superarían cualquier dificultad y obstáculo. Y por su amada, Domingo estaba dispuesto a todo, incluso a trabajar día y noche. Los quehaceres relacionados con la mudanza a Valentina le parecían incluso entretenidos. Gradualmente, la vivienda sucia se convirtió en un acogedor y cálido nido familiar. A través de las ventanas limpias y relucientes, finalmente entró la luz del sol en la habitación. Y también en el alma, todo se volvió mucho más ligero y brillante. El futuro ya no asustaba con su incertidumbre como antes. La joven continuaba trabajando en una de las sucursales del banco de su padre, pero ya estaba buscando un puesto adecuado en otro lugar. Para ahorrar dinero, ahora tenía que ir al trabajo en autobús. Lo único que la inquietaba eran unas personas desconocidas que aparecían de repente y acompañaban a Valentina todos los días hasta la parada del transporte, tratando de hacerlo de manera discreta. Pero era difícil engañar a una chica tan observadora. La situación la ponía nerviosa y no se sabía en qué habría terminado todo, si un buen día Valentina no hubiera notado una figura familiar de un gigante en un traje gris, siguiendo lentamente detrás de ella. Era Alejandro, el jefe de seguridad de su padre. Valentina pensó, ¿mi padre se ha vuelto completamente loco? ¿Ha decidido seguirme? Esto es algo nuevo. Pero el plan surgió instantáneamente. Como una espía en una escena de una película, Valentina dobló la esquina y se detuvo, esperando, escondida, a su torpe perseguidor. Alejandro no esperaba tal engaño y cayó en la trampa, como un niño robando manzanas del jardín vecino. Al encontrarse con la mirada del objeto de su misión, Alejandro se detuvo como una estatua y sonrió tímidamente al darse cuenta de que la vigilancia había fallado. Negar lo obvio era una tontería y Alejandro ya anticipaba escuchar los reproches del jefe. Alejandro trataba de no mirar a la chica a los ojos y con un tono conciliador dijo: «Valentina, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu ánimo?» Valentina, indignada, comenzó a gritar: «Alejandro, ¿qué espectáculo teatral es este? Nos conocemos desde hace muchos años. Si necesitas saber mi ruta, simplemente pregunta. No oculto nada». Alejandro, en respuesta a una protesta totalmente justificada, solo suspiró profundamente. «Perdona, Valentina, es mi trabajo. Me ordenaron vigilar constantemente a tu novio y solo cuidarte para que no te suceda nada malo». Valentina se sorprendió. «¿Por qué tienes que seguir a Domingo? ¿Puedes explicarme algo?» Alejandro se encogió de hombros con desconcierto. «Ni yo mismo sé por qué. Domingo no genera ninguna sospecha. Estas condiciones de vigilancia molestaron a Valentina. ¿Y por qué mi papá está tan ofendido con mi prometido? ¿En qué sospecha a Domingo?» La frase del guardia interrumpió sus pensamientos. «Por cierto, Pablo quiere mucho encontrarse y hablar contigo a solas». Recordando el reciente escándalo provocado por su padre, Valentina se sonrojó y exclamó bruscamente: «Ya he escuchado suficientes acusaciones de mi padre en nuestro último encuentro. Basta, no quiero más». Alejandro parpadeó nerviosamente y se mostró incómodo, pero aún así continuó insistiendo suavemente: «Valentina, tu papá no se ve bien últimamente. Pablo no encuentra paz debido a tu partida. Pero admitir abiertamente su error, su orgullo no se lo permite. Tú conoces a tu padre». Sí, Valentina conocía muy bien a Pablo. A su padre no le gustaban las situaciones en las que estaba equivocado y odiaba perder. La joven suspiró. Qué suerte que su fenomenal terquedad no se transmitió por herencia. Su corazón se encogió por un sentimiento repentino de lástima hacia su padre. Pablo mismo sufre con su carácter difícil. ¿Quién debería ayudar si no es su propia hija?
La joven escondió su orgullo en un rincón lejano de su alma y dijo: «Está bien, Alejandro, dile a Pablo que vendré a la reunión, que me llame y me diga el lugar». Pablo eligió un restaurante muy bueno, su lugar especial. Cuando Valentina era una niña, Pablo la traía aquí, le ayudaba galantemente a sentarse en la mesa junto a la ventana y le permitía, como a una adulta, hacer un pedido para dos desde el menú a su gusto. Valentina recordaba perfectamente cómo, con gran emoción por la seria misión encomendada, leía en voz alta los nombres de los platos al camarero. Sí, eran recuerdos maravillosos de una infancia feliz y lejana. El padre ya esperaba en esa misma mesa. Su aspecto sombrío y su rostro pálido y demacrado causaban una fuerte preocupación. Solo ahora Valentina notó cuánto había envejecido Pablo en los últimos años. El corazón se le encogió de ansiedad y una tristeza insoportable. Al ver a su hija, Pablo se levantó ligeramente y sonrió con culpa, y esa sonrisa fue suficiente para Valentina. La joven sabía que no escucharía palabras de arrepentimiento de su padre y hacía tiempo que había aceptado ese hecho. Pero la chica se equivocaba y escuchó a su padre decir: «Valentina, perdóname, he dicho tantas tonterías». La joven se asustó mucho y dijo: «Papá, ¿qué te pasa? Nunca te había escuchado pedir disculpas». Pablo suspiró y, tratando de no mirar a su hija a los ojos, dijo: «Hay razones para esto, pero todo a su debido tiempo. Ahora quiero contarte una historia aleccionadora. Hace mucho tiempo, cuando Valentina recién había nacido, el joven y emprendedor Pablo decidió, junto con su amigo, arriesgarse e irrumpir en el mercado de servicios financieros que apenas estaba tomando forma. Ambos aportaron partes iguales y fundaron un nuevo banco. Organizar el proceso empresarial no fue fácil, pero con una educación en economía y un gran deseo en el corazón, los dos nuevos banqueros lograron hacerlo. El negocio iba bastante bien. Había motivos para vivir y alegrarse, si no fuera por un pero. Inesperadamente, su socio de negocios tuvo problemas, ecos de tiempos pasados turbulentos cuando el dinero y la sangre fluían juntos en el cauce del caos y la ilegalidad. Algunas personas sospechosas y desconocidas comenzaron a perseguir y amenazar al amigo de Pablo. Para sorpresa, Carlos no reaccionaba ante la situación peligrosa, solo rechazaba la propuesta de su socio de negocios de acudir a la policía. Nada grave, la gente se cansará de amenazar y desaparecerá del radar. Lo importante es no tener miedo y no ceder al chantaje. Ahora ya no son los mismos tiempos que antes, pero la idea frívola de simplemente abstraerse de los problemas resultó ser errónea y terminó en una tragedia terrible. Un día, en pleno día, en un tramo desierto de la carretera, el coche en el que Carlos viajaba con su esposa fue tiroteado por bandidos con armas automáticas, tras lo cual desaparecieron sin dejar rastro. Los criminales nunca fueron encontrados. La pareja fallecida no tenía familiares cercanos y, por lo tanto, su único hijo de 2 años quedó solo en el mundo. Pablo, de manera completamente inesperada, se vio cargado con una pesada responsabilidad que requería resolver algunas cuestiones delicadas de inmediato. Pasó varias noches sin dormir, pensando en la dilema de qué hacer con el niño desdichado. La conciencia lo atormentaba constantemente, convenciéndolo de que la decisión más correcta sería adoptar al hijo de su amigo y socio fallecido. Pero la posibilidad de quedarse con la otra mitad del negocio y no necesitar nada más lo tentaba y no lo dejaba en paz. Se enfrentaba a una difícil decisión moral. Finalmente, consolándose con la idea de que los criminales podrían seguir persiguiendo a los descendientes de Carlos y eso podría traer problemas a su propia familia, Pablo decidió que el niño estaría mejor y más seguro en un orfanato. La idea de que Pablo estaba salvando a su esposa e hija lo reconfortó durante muchos años después de eso, silenciando la voz interna y los remordimientos. El apellido del antiguo socio de negocios de Carlos era Cortés. El hijo de Carlos, despojado de su herencia y condenado a vivir en un orfanato, se llamaba Domingo.
Valentina no pudo contener las lágrimas y gritó: «Papá, ¿cómo pudiste? ¿Acaso entiendes que has arruinado la vida de Domingo por tu ansia de dinero?» El hombre miró a Valentina con tristeza. «Si supieras el esfuerzo que me costó tomar esta decisión, en aquel momento me parecía que estaba actuando correctamente». La joven todavía no podía creer lo que había oído. Abrazando su cabeza con las manos, Valentina miraba al rostro de su padre con los ojos abiertos de asombro. «¿Pero por qué me lo contaste? Podrías haber mantenido este secreto y yo no habría sabido nada». Pablo suspiró con pesadez y tomó suavemente las manos de su hija en las suyas. «Eres aún demasiado joven, hija. Solo con los años y la experiencia llega el entendimiento. Por cada decisión o acción propia, tarde o temprano, hay que pagar. Las intrincaciones del destino son sorprendentes y nunca se sabe dónde te espera el castigo por tus pecados. ¿Ves cómo me ocurrió a mí? Hace muchos años traicioné a un amigo y condené al hijo de Carlos a una vida de miseria. Y ahora, como en una burla, el camino de la vida une a mi única hija con Domingo». Valentina tragaba las lágrimas que fluían sin control de sus ojos y dijo: «Papá, aún no es tarde para corregirlo. ¿No es la llegada de Domingo a tu vida una oportunidad para redimirte?» Pablo asintió. «Sí, claro, es necesario corregir los errores, pero ya todo ha sido decidido por mí. He recibido mi castigo desde los cielos». El hombre tragó con dificultad el nudo punzante que subía a su garganta y continuó: «La cuestión es que me queda poco tiempo de vida. Estoy enfermo y los médicos me dan no más de 2 o 3 años. Esa es la retribución por mi vida pecadora». Valentina gritó: «Papá, ¿cómo es posible? ¿Por qué no me lo dijiste antes?». El padre se levantó y abrazó con fuerza a su hija llorosa. «Yo mismo acabo de enterarme. ¿Qué se puede hacer? Solo queda aceptar y vivir el tiempo que me queda con dignidad». La joven se hundió en el hombro de su padre y sollozó con tristeza. El hombre acarició suavemente el cabello sedoso de su hija, como solía hacer su madre en la infancia. «No llores, Valentina. Quizás aún tenga tiempo para disfrutar de tu boda». La joven levantó sus ojos llorosos hacia su padre y dijo: «Papá, en la última ocasión no tuve tiempo de decirte, estoy embarazada, vas a ser abuelo». El hombre suspiró con dificultad y abrazó aún más a su hija. «Bueno, me gustaría conocer a tu Domingo. Tenemos mucho de qué hablar». Junto al taxi estuvieron unos minutos en silencio, simplemente abrazados. Como entonces, después de la muerte de mamá. 2 seres queridos que nadie ni nada podría separar ni encolerizar. «Ve, hija», susurró el padre en despedida, sonrió alentadoramente y besó dulcemente a su hija en la frente. «Mañana por la noche los espero a ti y a Domingo para la cena familiar. Por favor, no lleguen tarde». A Valentina le apretó el corazón de una manera inexplicable por el tono apagado de la voz de Pablo. La joven abrazó a su padre una vez más y, haciendo un esfuerzo, se subió al coche. Pero el día siguiente nunca llegó para Pablo. Por la mañana, Marina llamó y con lágrimas en la voz dio la terrible noticia. El padre había muerto durante la noche de un infarto. Valentina quedó paralizada con el teléfono en la mano, sin saber qué hacer a continuación. La joven había estado durante toda la noche anterior tratando de apartar el extraño presentimiento de que su encuentro había sido el último. Los funerales fueron organizados por Marina de manera espléndida y solemne. La propia viuda parecía fuera de lugar, luciendo de manera impactante en un ajustado vestido negro de encaje, un sombrero de ala ancha y unas enormes gafas de sol, aceptando las condolencias con gusto. Marina, como una actriz famosa, se abaniqueaba con un ventilador de luto y agradecía en voz alta a los presentes que vinieron a despedir a Pablo por última vez. Desde fuera, incluso podría parecer que Marina estaba en algún tipo de evento social. Valentina, de brazo con Domingo, estaba un poco apartada.
A la joven le resultaba desagradable la actitud de la madrastra y ella misma no quería comunicarse con nadie. Apoyada en el hombro de su querido novio, Valentina miraba con tristeza el cuerpo sin vida de su ser querido. En su alma había una completa vacuidad. Solo persistía el sentimiento de arrepentimiento por el tiempo irremediablemente perdido que podría haber pasado con su padre. «Perdóname, papá», decía Valentina mentalmente. «Tenía tanto que decirte aún, cuánto te amo, cuánto te agradezco por todo, perdóname por todo». Después de llorar un rato más, Valentina se secó las lágrimas y decidió que era hora de recomponerse. No podía permitir que el negocio familiar se hundiera y permitir que el banco, el proyecto de vida de su padre, colapsara bajo el peso de las circunstancias de la vida. Valentina sabía con certeza que su papá quería que ella gestionara el banco y que Pablo siempre la había estado preparando para este cargo tan importante. Pero la joven se encontró con una desagradable sorpresa. Marina había anunciado inesperadamente que había encontrado un segundo testamento en la caja fuerte, en el que el padre había transferido todo a manos de su esposa legítima. El nombre de la hija ni siquiera se mencionaba en el testamento. No había lugar a dudas, el documento era auténtico y el abogado confirmó la validez de la firma de Pablo. Pero, ¿cómo era posible? Cuando había tenido Pablo tiempo para redactar tal testamento, ¿por qué había excluido al negocio a su hija? ¿Y qué será del banco ahora? No había respuestas a todas estas preguntas. En total desconcierto, Valentina se dirigió a Alejandro, el jefe de seguridad, con la esperanza de que él pudiera arrojar algo de luz sobre la confusa situación, ya que su padre confiaba enormemente en este hombre. Alejandro se mostró incómodo, mordisqueando sus labios, pero luego se decidió a hablar. Quizás ahora ya se puede decir. Pablo y su esposa en el último mes vivieron muy mal y discutieron frecuentemente. Un par de veces incluso escuché a Pablo hablar de un divorcio, y no entiendo cómo pudo aparecer un testamento así. Es todo muy extraño y sospechoso. El corazón de Valentina se sintió aún más pesado con esta información. Pero, ¿qué se puede hacer? La ley es la ley. Era necesario empezar a sacar sus cosas de la casa familiar, que ahora se había vuelto ajena. En la conversación telefónica se supo que Marina se había ido todo el día al salón de belleza. Marina dijo con desdén por teléfono: «Puedes venir por tus cosas esta noche. Ahora estoy ocupada». Pero Valentina decidió que no esperaría hasta la noche. La puerta principal fue abierta por una anciana sirvienta que conocía a Valentina desde que era pequeña. La mujer exclamó con alegría: «Valentina, querida, pasa, qué contenta estoy de verte». Valentina bromeó: «¿No te echará la dueña por esto?». La sirvienta frunció el ceño, dando a entender su opinión sobre Marina, y dejó entrar a la hija del difunto dueño en la casa. En la habitación de Valentina reinaban la calma y la paz. Todo estaba en su lugar. Durante un breve momento, a la joven le pareció que había regresado al pasado y que nada había cambiado fuera de esa habitación. En unos segundos, papá tocaría la puerta y la llamaría a la sala para comer o al patio para jugar al bádminton. Valentina sollozó y se sentó en una silla. Los recuerdos la invadieron, las ruidosas fiestas infantiles que su padre organizaba para su querida hija en su cumpleaños, o las noches tranquilas cuando el cabeza de familia, en su oficina, sentado tras su imponente escritorio, revisaba las estadísticas del banco en la computadora, mientras a Valentina se le permitía deslizarse silenciosamente y sentarse en un rincón del sofá con un libro en las manos. De vez en cuando, la niña interrumpía su lectura y observaba el rostro concentrado de Pablo, fijándose en la arruga que se formaba entre sus cejas. Notando la mirada de su hija, papá giraba la cabeza y le guiñaba el ojo con alegría. Esos eran los momentos más cálidos y acogedores. Esos momentos crean la sensación de felicidad, solo que no todos saben apreciarlos. La gente se agita en busca de la felicidad, cuando está aquí, bien cerca. Solo hay que detenerse y fijarse.
Un suspiro entrecortado y triste escapó del pecho de Valentina y una lágrima resbaló por su mejilla. Quiso ir inmediatamente a la oficina de papá para inhalar una vez más ese olor a hogar tan familiar que aún flotaba en el ambiente de la casa. Porque pronto todo cambiará aquí. Pero la puerta de la oficina estaba cerrada con llave. Un escalofrío desagradable le recorrió la espalda. Papá nunca cerraba la puerta de la oficina con llave. En una casa donde todos eran de la familia, eso era inaceptable. Sin embargo, la puerta vecina estaba un poco entreabierta, como invitando a entrar. Era la habitación personal de Marina, que la joven llamaba pomposamente el paraíso femenino. Una fuerza invisible empujó a la joven hacia adelante, sus pies cruzaron el umbral y la llevaron hacia el interior de la habitación. Era la primera vez que entraba allí. Un fuerte y empalagoso olor a algún perfume dulce la recibió. En las estanterías que se extendían a lo largo de las paredes, reposaban innumerables bolsos y pares de zapatos de las formas y colores más diversos. Frente al espejo había miles de tubos, cajitas y frascos de costosa cosmética. También había un mueble rodante con trajes increíbles adornados con cristales. Toda la atmósfera de la habitación recordaba a la celda de un maníaco o al camerino de un famoso artista del espectáculo. Sí, el legado de papá no le durará mucho a Marina, pensó Valentina con una sonrisa amarga. Su atención fue captada por una pequeña mesa en la esquina de la habitación. Un objeto de forma elaborada estaba cubierto con un pañuelo. Valentina, con un solo movimiento, desnudó el ligero tejido y ante ella apareció un aparato desconocido con un brazo mecánico incorporado y un bolígrafo sujeto en la mano en el centro. Al examinarlo más de cerca, la joven se dio cuenta de que había visto un dispositivo similar en una imagen de un anuncio chino. Era una impresora manuscrita que permitía copiar y reproducir cualquier texto manuscrito y firma de una persona, incluido. Cerca había una caja incompleta con medicamentos en ampollas. Al inclinarse más cerca, la joven leyó el nombre en la etiqueta. De repente, un recuerdo se activó en su mente y le vino a la memoria información de una novela de detectives que había leído recientemente, en la que el protagonista había sido envenenado con ese mismo medicamento. Los efectos de este medicamento podían confundirse fácilmente con un ataque al corazón. El horroroso presentimiento hizo que Valentina se estremeciera y luego se sintió acalorada. En su pecho todo se contrajo, impidiendo que respirara, y la visión se le nubló. Una terrible idea palpitaba en sus sienes. ¿Acaso Marina sería capaz de esto? A toda prisa despidiéndose de la sirvienta y sentándose en el asiento del conductor de su coche rojo, Valentina marcó el número de teléfono de Alejandro. El corazón le latía tan rápido que la joven casi no podía concentrarse en los dígitos que introducía en el teléfono. Solo el fiel guardia y viejo amigo del difunto padre podía ayudar a desentrañar esta increíble situación que de repente se había abalanza sobre la vida de la joven. «Necesito hablar urgentemente con usted», dijo Valentina, sin molestarse en los saludos tradicionales. Por la voz temblorosa de Valentina, Alejandro entendió de inmediato que había ocurrido algo grave. «Venga a mi oficina, Valentina. La estaré esperando afuera», respondió Alejandro, con una voz tensa pero firme. Valentina colgó el teléfono y miró la carretera frente a ella. Le tomó unos segundos reunir sus pensamientos y calmarse. En su mente giraban pensamientos sobre cómo Valentina explicaría a Alejandro lo que acababa de descubrir. Pero una cosa estaba clara: esa noche cambiaría su vida. Después de escuchar atentamente el relato sobre los sorprendentes descubrimientos de Valentina, el hombre se quedó pensativo, caminando inquieto por el estacionamiento. No había nada de raro en esto. Alejandro había visto de todo en su vida, especialmente en su juventud, cuando trabajaba en las fuerzas del orden. Esposas y esposos, parientes lejanos dispuestos a todo por beneficios materiales.
pero el hecho del delito aún tenía que ser probado, y eso resultaba mucho más complicado que simplemente presentar acusaciones. La tarea más importante era recoger pruebas y confirmar que realmente había ocurrido algo ilegal. Es bueno que haya dejado todo en su lugar y que no haya dicho nada a nadie más que a mí, elogió Alejandro a Valentina y añadió: creo que tendremos que recurrir a mi colega, el coronel de policía. Él nos indicará cómo proceder correctamente y nos ayudará a resolver este caso dentro del marco legal. Valentina asintió, sintiendo una ligera oleada de alivio. Dada la complejidad y confusión de la situación, la joven entendía que la ayuda profesional era simplemente necesaria. Un hombre mayor con el rostro arrugado, el vigilante del cementerio, hizo un gesto con la mano hacia las tumbas, ya bastante cubiertas de arbustos. Aquí está la familia Cortés. Desde que se colocó el monumento común hace 20 años, nadie ha vuelto a aparecer. A veces limpio, pero ya no tengo fuerzas para todas las tumbas abandonadas. Con estas palabras, el hombre canoso se dio la vuelta y se alejó lentamente, dejando al joven con un enorme ramo de flores en las manos, solo. La gente a menudo viene aquí para hablar con los difuntos y no se debe molestarles. Un hombre y una mujer aún muy jóvenes sonreían a Domingo desde sus retratos, ya descoloridos por el tiempo. El chico, con dificultad, reprimió el temblor nervioso en sus rodillas y se acercó. Ahí están, el padre, moreno y delgado, un hombre enredado en su pasado, por lo que sufrió severamente, y la madre, una rubia de rostro redondeado y ojos azules, una verdadera belleza, que cayó como una víctima inocente de un crimen debido a la imprudencia del esposo. Domingo cerró los ojos y sacudió la cabeza, tratando de alejar esos pensamientos oscuros. No se sabe exactamente qué ocurrió, y nadie sabe con certeza quién es el culpable. Ni siquiera Domingo, hijo de los muertos a manos de bandidos, tiene derecho a juzgar y condenar a sus padres. El chico también casi tropezó en su vida alguna vez. ¿Quién sabe cómo habría sido su destino entonces? Es fácil equivocarse, muy fácil, pero es más difícil reconocer los propios errores. «Hola, mamá y papá», dijo Domingo en voz alta, y de inmediato se sintió incómodo. ¿Cómo se puede hablar con una piedra? Desde afuera podría parecer que Domingo está loco. Este pensamiento hizo que el chico mirara alrededor de manera furtiva, pero no había un alma viva a la vista. Solo se escuchaba la voz solitaria de un pájaro escondido en la frondosa copa de un gran árbol y el susurro de las hojas de los árboles jóvenes que crecieron cerca. Domingo se volvió y siguió mirando los rostros de sus padres en las fotografías. Una extraña sensación de que, con cada minuto, parecían más cercanos y familiares invadió al joven. Quizás sea solo un juego de luces o de su propia imaginación, pero sus sonrisas se volvían a veces tristes y otras reconfortantes, como si quisieran decir algo. La mirada serena del padre decía: «Qué alegría verte, hijo». Los ojos de la madre brillaban de felicidad. «Domingo, qué contenta estoy de que estés bien. Te amo, hijo. No nos olvides. Visítanos, aunque sea de vez en cuando». Una idea absolutamente increíble atravesó la mente del joven. Están vivos en mi cabeza, están vivos mientras yo piense en ellos. La ligera brisa despeinó juguetonamente el cabello del chico, como si una mano amorosa le acariciara la cabeza en reconocimiento por su correcta intuición. Y los árboles movieron sus cabezas rizadas alegremente. «Correcto, correcto, todo está bien». Una inmensa ola de emociones inesperadamente golpeó y envolvió al chico por completo. El corazón en su pecho se apretó, las piernas se debilitaron solas. Domingo cayó de rodillas, cubrió su rostro con las manos y se inclinó sobre las tumbas. «Mamá, papá, los quiero mucho, cuánto los extraño». Por primera vez en muchos años, el chico lloró y no podía detenerse. La última vez que el chico se dejó llevar, Domingo recordaba bien. A los 5 años se lastimó la rodilla
y los chicos mayores se burlaron de él y lo molestaron. Desde entonces, Domingo juró que nunca mostraría su vulnerabilidad a nadie. Pero ahora era un caso completamente diferente. Desde lo más profundo, un dolor no físico, sino emocional, salía a la superficie con lágrimas masculinas escasas. Domingo respiró hondo y sintió que una presión, un espasmo en el pecho, que lo atormentaba en los últimos años, de repente desapareció sin dejar rastro. Incluso respirar se volvió más fácil. Mirando alrededor, el chico se dirigió hacia el vigilante para pedir algún equipo de limpieza. No es bueno dejar las tumbas de los seres queridos en ese estado. La limpieza duró aproximadamente 2 horas. Una voz delicada desde detrás sacó a Domingo de su actividad. «Perdón, ¿puedo llevarme un par de caramelos?» Detrás estaba una niña delgada, pecosa, de unos 10 años, con un vestido viejo y colorido. «Claro, llévate lo que quieras», respondió el joven y se apartó. La niña, con mucha seriedad, reunió los dulces en una bolsa que ya estaba medio llena y miró con curiosidad el monumento. «¿Son tus papás? Son muy bonitos y jóvenes». «Sí, son mis padres», confirmó el chico, y luego volvió a mirar el viejo atuendo de la niña desconocida y preguntó: «¿Y tus padres, dónde están? ¿Por qué estás aquí sola?» La niña encogió los hombros de manera indefinida. «No sé dónde están mis padres, nunca los he visto. Toda mi vida he vivido en el hogar de niños. Allá en la colina». La niña hizo un gesto con la mano, señalando de dónde había venido. Domingo asintió hacia la bolsa en las manos de la niña y sonriendo preguntó: «¿No te dolerán los dientes con tanta cantidad de caramelos? Es mucho para una niña tan pequeña». La niña solo se rió en respuesta. «¿Qué dice? No los voy a comer sola. En nuestro hogar de niños somos solo unos 40 niños pequeños». En la mente de Domingo surgieron recuerdos de una infancia sombría. Todo estaba programado, la comida insípida y sin sabor. Los caramelos no se daban con frecuencia, principalmente solo en las fiestas. No es sorprendente que los niños del hogar de niños se escapen y vengan al cementerio para endulzar un poco su existencia. La niña se dio la vuelta y se alejó cojeando hacia la salida. Solo entonces el joven notó que la niña cojeaba bastante de una pierna. Parece que es consecuencia de una lesión de nacimiento. ¿Y cómo te llamas? La niña se volvió y respondió alegremente: «Me llamo Marta». La imagen de la huérfana delgada y coja, cuidando de los niños más pequeños, no salía de la mente de Domingo. En los ojos sin fondo de Domingo vio su propio dolor infantil, una cicatriz en el corazón para siempre. Los niños pueden ser muy crueles, Domingo lo sabe por experiencia propia. Quizás esta niña coja desde la infancia es molestada por sus compañeros en el hogar de niños. Por eso Marta cuida a los más pequeños, que son mucho más amables y aún no son capaces de dividir a las personas en castas. Valentina escuchó con interés el relato del viaje al cementerio, donde descansaban los padres de Domingo, y del conmovedor encuentro con el huérfano. La joven sorprendió nuevamente a su esposo. «Vamos, el próximo fin de semana vayamos a ese orfanato, llevemos dulces y regalos. De paso, conoceremos a Marta». Domingo abrazó a su joven esposa y casi se pone a llorar. Aunque legalizaron su relación muy recientemente, al chico le parecía que se conocían desde toda la vida. Pero aún así, una y otra vez, Domingo descubría en la joven nuevas y nuevas virtudes. Como una gema preciosa, Valentina desvelaba facetas previamente desconocidas, deslumbrando con el brillo y la belleza de su alma. Mirando sus claros y vivos ojos, Domingo admiraba la increíble fuerza interior escondida en ese frágil cuerpo. «Valentina, eres mi querida, ¿cómo me entiendes tan bien? Gracias por todo». «¿Ya te vas al trabajo otra vez?», preguntó Valentina con pesar en la voz, al notar que su esposo nuevamente se estaba preparando para salir. «Hoy es fin de semana». Domingo se sentó junto a su esposa y explicó pacientemente: «Valentina,
Debes entender que mi nuevo trabajo requiere control constante. Prometo que hoy volveré más temprano, añadió el chico y besó tiernamente a Valentina en la frente para despedirse. A Valentina le pasó por la cabeza: Domingo habla exactamente como papá hablaba antes. Recientemente, Domingo tuvo suerte. Los propietarios de la estación de servicio donde trabajaba Domingo los últimos años decidieron mudarse a otro país de forma permanente y aceptaron alquilar su propiedad a un precio razonable al empleado más prometedor. Domingo se entusiasmó apasionadamente con la idea. El chico conocía todo bien aquí y sabía hacer muchas cosas. Desde los primeros pasos independientes en este negocio, Domingo mostró un sentido empresarial notable. Los negocios iban incluso mejor que nunca. Logró aumentar el flujo de clientes a tamaños increíbles. Incluso el chef del café cercano tuvo que contratar varios ayudantes para poder atender a los huéspedes. Por supuesto, ahora los recién casados se veían con menos frecuencia, pero tal dedicación a su trabajo favorito era conmovedora y no podía sino alegrar a Valentina. Cada persona tiene derecho a realizar sus habilidades en beneficio de la sociedad. Domingo, por ejemplo, ayuda a reparar automóviles, y sin los automóviles en el frenético ritmo del mundo moderno, no se puede prescindir. Ha pasado un tiempo y los recién casados decidieron cumplir su deseo más profundo. 100 pares de ojos infantiles ardientes miraban con admiración y curiosidad a los dos recién llegados que descargaban de su coche cajas con juguetes, libros y dulces. Cada vez más niños se aglomeraban alrededor de ellos, formando una multitud que zumbaba alegremente en anticipación, como un enjambre de abejas. La directora del hogar infantil corría entusiasmada alrededor de los inesperados patrocinadores, repitiendo constantemente palabras de agradecimiento. Domingo buscó con la mirada en la multitud de niños un rostro conocido y saludó con la mano. «Marta, hola. ¿Por qué no saludas? ¿No me reconoces? He traído caramelos para los niños y no solo eso». Los niños miraron sorprendidos y se apartaron, mientras la niña, ruborizada de vergüenza, se acercaba tambaleándose. «Le recuerdo bien», dijo la niña con una voz temblorosa de emoción. «Incluso traje flores para su papá y mamá, margaritas del campo. Quería que estuviera bonito en su tumba». Al oír estas palabras, Domingo sintió un nudo en el corazón. Marta, una persona tan pequeña pero tan buena, cuánto deseaba que el sistema y la sociedad no lograran quebrar esta maravillosa y delicada sensibilidad como suele suceder. Deseaba que se pudiera conservar y cultivar los brotes de inmensa bondad y amor por lo bello. Sí, a esas personas les cuesta más que a los demás, pero son la única esperanza para preservar la humanidad en este mundo loco y cruel. «Conoce a Marta, esta es Valentina, mi esposa», dijo el hombre, empujando suavemente a la indecisa huérfana hacia su esposa. La niña estrechó la mano extendida en señal de saludo y, mirando el vientre redondeado de la joven mujer con una inocencia infantil, exclamó: «Vaya, ¿va a tener un bebé pronto?». Los futuros padres se rieron y asintieron alegremente con la cabeza. «¿Cómo me gustan los niños pequeños?», sonrió Marta, y hasta abrazó sus propias manos, mostrando cómo acurruca a un niño imaginario. Los ojos de la niña brillaban de felicidad en ese momento. Al mirar esos ojos, uno podía ver un universo entero. Había amor incondicional y abarcador hacia todo y todos, y un perdón por las ofensas pasadas, algo que solo puede tener un alma infantil sin pecado. Y además, una pequeña y brillante estrella de esperanza brillaba. Pero en este mundo existe un equilibrio. Hay personas maravillosas y de alma pura, y también personas dispuestas a hacer cualquier cosa por su propio beneficio. Pronto debería llevarse a cabo una audiencia judicial contra una persona dispuesta a hacer cualquier cosa para alcanzar sus objetivos materiales, y esos pensamientos no abandonaban la cabeza de Valentina ni por un segundo. En la audiencia judicial,
Marina se comportaba de manera absolutamente escandalosa, alternando entre gritos desesperados y maldiciones dirigidas a Valentina y risas histéricas. Quizás la joven intentaba, con retraso, fingir locura para evadir la responsabilidad de su horrible crimen. O tal vez Marina simplemente había dejado de contenerse y de actuar como una dama de alta sociedad, mostrando su verdadera naturaleza. Pero con tal comportamiento, Marina consiguió el efecto completamente opuesto. Nadie entre los presentes sentía el menor atisbo de simpatía o compasión por Marina. Con una expresión de completa indiferencia, Valentina observaba la repugnante actuación de la madrastra. Ahora se podía reconstruir completamente el panorama de los eventos anteriores. Después del escándalo protagonizado por el padre, Marina pegó los trozos del documento rasgado y decidió que merecía una mayor parte de la herencia. Al expresar sus reclamaciones a su esposo en un tono descontento, Marina se encontró con un rechazo agresivo. Pablo aún estaba emocionalmente afectado tras la partida de su hija, y por primera vez en todos estos años le expresó a su esposa todas sus quejas. Había muchas quejas acumuladas por el egoísmo absoluto, la negativa a tener un hijo y los gastos irreflexivos en cosas y baratijas. Fue entonces cuando, guardando rencor en su corazón, Marina ideó un plan para deshacerse tanto de su severo esposo como de la insoportable hijastra de una vez por todas. Claro que, por sí sola y con su mente limitada, Marina no habría podido llevar a cabo tal tarea. Con la ayuda de un cómplice, que resultó ser su amante, Marina adquirió un potente medicamento y lo añadió a la comida de su desprevenido esposo. El mismo cómplice le sugirió cómo falsificar el testamento. Ahora, el amante también tuvo que sentarse en el banquillo de los acusados. Las pruebas de asesinato premeditado y falsificación de documentos eran irrefutables. La justicia prevaleció y los culpables recibieron su castigo. Esto alegraba a Valentina, pero el ser querido ya no podía ser devuelto. El estrés nervioso y físico de los últimos meses había agotado a la joven que llevaba un hijo en su vientre. Al salir de la sala del tribunal después de la sentencia, Valentina de repente se inclinó y, asustada, se agarró el abdomen con la mano. La joven apenas tuvo tiempo de gritar: «Necesito un médico urgentemente. Ayúdenme, por favor». Por suerte, los médicos llegaron en cuestión de minutos, pero aún así, Valentina tuvo que ser hospitalizada. En el pasillo del hospital, Domingo no encontraba lugar para estar y caminaba de un lado a otro, observando con mirada perdida a los médicos que pasaban apresurados y preocupados. La preocupación y el nerviosismo en su interior se mezclaban con las dudas. ¿Por qué fueron a la última sesión del tribunal? El resultado ya era evidente, y Valentina se había puesto tan nerviosa al final. Ojalá todo saliera bien. Una mujer mayor de estatura baja con gafas de lentes gruesos se acercó al futuro padre, interrumpiendo su autocastigo. El estado de tu esposa se ha normalizado, pero la amenaza de aborto sigue existiendo. Me temo que Valentina tendrá que permanecer bajo vigilancia médica hasta el parto. Perturbada por la noticia, Valentina suspiraba pesadamente, se quejaba y gemía. ¿Cómo es que todo llega en el peor momento? Quedan tantos asuntos sin terminar, hay cuestiones sobre la herencia y sobre el banco. ¿Y qué pasa con Marta? La pobre niña nos espera y cree en nosotros, y yo aquí, obligada a estar acostada y mirar al techo. Pero Domingo solo dijo con tono firme: «Valentina, no digas tonterías. Tu única y más importante tarea ahora es pensar en tu salud y en el bebé. No se puede arriesgar tu salud. En el banco hay un gerente, puedo encargarme de algunos documentos, no te preocupes. Todo estará bien, no es necesario angustiarse más». Valentina apretó tiernamente la mano de su esposo con la suya y lo miró con ternura. «¿Y tú casi siempre estás en el trabajo? ¿Tal vez deberías dejarlo? Ahora no necesitamos nada, podemos vivir sin pensar en el mañana». Domingo solo sonrió.
¿Qué estás diciendo? Le prometí a tu padre que ganaría el dinero por mi cuenta. Mientras ponga en marcha el proceso, tendré que trabajar duro. Valentina miró a su amado con una sonrisa cariñosa. En ese momento, Domingo le recordaba a su padre, tan atento, equilibrado y sereno, pero al mismo tiempo terco e insistente en su punto de vista. ¿Cuánto quiere Valentina a Domingo? ¡Qué felicidad que se encontraron alguna vez! Domingo vino a recoger a Valentina con el pequeño hijo, ya acompañado de Marta. La niña miraba al hermano pequeño con admiración y sonreía. La niña no podía contenerse, sus labios se estiraban en una sonrisa de felicidad. «Mi hermano es tan pequeño», susurró la niña con ternura, observando la naricita y los labios diminutos del bebé dormido. Los jóvenes padres miraban a sus hijos y, con una sonrisa tranquila, pensaban prácticamente en lo mismo. Ahí están, pequeñas partes de un mundo enorme, la esperanza en un futuro brillante, la niña con un corazón grande y el niño, una hoja en blanco, sobre la cual aún hay mucho por escribir. Y de Valentina y Domingo depende mucho en el destino de estos niños. La tarea de los padres es sembrar en la mente de los hijos la semilla de la generosidad y la bondad. Pero la dificultad radica en que enseñar esto solo con libros y manuales no es posible. Esto se debe hacer con el propio ejemplo. Los niños siempre repiten la línea de conducta de los padres, que, con su ejemplo personal, en realidad ayudan a los hijos a crear su propio camino en la vida. Cada padre lo hace en su pequeño campo de responsabilidad, y en un sentido global, los padres escriben el destino de la humanidad. Por eso, es una gran responsabilidad y una honorable misión ser mamá y papá. Gracias por ver mi historia. Espero que les haya gustado y apoyen el canal dándole like y suscribiéndose. Hasta pronto, mis queridos amigos.